muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una gran ofrenda traeré.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Buen día familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Estamos aquí ya listos para iniciar el estudio de la Biblia. Es mi deseo y mi oración que cada uno de ustedes al conectarse con la palabra de Dios puedan encontrar fortaleza espiritual, puedan encontrar amor en el Señor y también un abrazo fuerte de parte de Él, mostrándoles su presencia, mostrándoles su compañía. Recuerden que nunca ustedes estarán solos, jamás. Dios está al lado de cada uno de nosotros. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy, jueves 6 de mayo. El estudio lleva por título El Israel espiritual. Recuerda por favor compartir el video, la transmisión de hoy, el estudio de hoy. ¿Sí? Recuerda compartir. Vamos a orar, hermanos, amigos. Muchas gracias porque, Señor, tú eres bueno y estás siempre al lado nuestro. Cada vez que nos reunimos a estudiar tu palabra, sentimos tu presencia. Escuchamos tu voz, Señor, a través de la fe. Por eso, confiados en que tú estás a nuestro lado, entregamos nuestra vida por completo para que tú puedas, Señor, hacer tu voluntad en ella. Tú sabes nuestras luchas, tú conoces nuestros desafíos. Más que nadie, oh Señor, sabes que queremos hacer tu voluntad. Y reconocemos que solamente si caminamos a tu lado cada día, si te conocemos y comenzamos a confiar y amarte, podremos lograr llegar a la patria celestial, a la tierra prometida espiritual. Señor, hoy queremos identificar al Israel espiritual. Ese Israel que está compuesto no de una nacionalidad, no de una raza, sino que este Israel espiritual está compuesto de todas las naciones, de todos los idiomas, de todos los colores. Sí, Señor, y queremos pertenecer a ese Israel espiritual. Ayúdanos a comprender qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos en el estudio de hoy. Ilumina nuestra mente, oh Espíritu Santo. Posesiónate de nosotros y dirígenos por el camino por donde tenemos que andar. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Lecciones que Transforman acaba de comenzar con esta hermosa oración. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, donde se encuentren, aquí en algún país de Sudamérica, en algún país de Centroamérica o Norteamérica, o también allá en Europa. Donde tú te encuentres, un fuerte abrazo para ti y sé bienvenido una vez más a Lecciones que Transforman. Me siento muy contento de tener tu compañía. Gracias por ser parte de esta familia espiritual de Lecciones que Transforman. Dios hace posible este programa porque Él ve en nosotros
la necesidad de su presencia, la necesidad de su ayuda. Ve en nosotros la necesidad de escuchar su voz cada día y de que nosotros caminemos con Él cada instante de nuestra existencia. Esa es la razón por la cual existe este programa. Lecciones que Transforman tiene el objetivo de que nosotros conozcamos a Dios, caminemos con Él a través del estudio de su palabra y su palabra transforme nuestra vida por completo hasta llegar a ser de gloria en gloria semejante a Jesús. Bienvenidos entonces a Lecciones que Transforman. Por favor, no olvide de compartir el video, no olvide de compartir la transmisión, el estudio, porque estoy seguro que muchas personas desean conocer la gracia de Dios. Muchas personas necesitan escuchar los consejos del Señor. Pronto Jesús viene. Esa es su promesa. Jesús viene pronto. Y hoy más que nunca, esta frase, Jesús viene pronto, prepárate, tiene sentido. Hoy más que nunca. Por eso la gente necesita saber cómo prepararse. Necesita conocer cómo ser parte del pueblo de Dios. Cómo ser parte del Israel espiritual. Eso es lo que Dios quiere. ¿Está bien? Por lo tanto, le invito, por favor, a compartir. No se olvide de hacerlo. Amigos, el plan de Dios para Israel como entidad política y religiosa se vio frustrado lastimosamente por la constante desobediencia e infidelidad de parte de Israel. Sin embargo, los planes de Dios no son truncados por nada. En realidad, Dios supera cualquier obstáculo que el diablo, que Satanás, ponga en el camino de su plan con tal de impedir el cumplimiento de sus promesas, de su plan. Dios es todopoderoso. A Él nada le detiene. Por lo tanto, Dios, aunque había elegido a este pueblo de nacionalidad judía, israelita, tenía un plan todavía que cumplir. Y era que dentro de este pueblo infiel, dentro de este pueblo rebelde, podría Él formar un pueblo no de una nacionalidad, sino un pueblo espiritual. Sin embargo, aún dentro de la nación de Israel, habían todavía o existía todavía personas fieles al Señor. Y justamente el verdadero Israel, amigos, es el Israel de la fe y la obediencia. Repito esta frase, el verdadero Israel es el Israel de la fe y la obediencia. Así es, recuerde eso por favor. El verdadero Israel no está conformado de personas de una nacionalidad, sino de personas fieles y obedientes, que conocen a Dios, que tienen fe en Él. Dentro de Israel existían personas fieles, israelitas fieles en el tiempo de Josué, en los tiempos pasados. Sí, dentro de Israel había personas fieles. En una ocasión, Dios se encontró allí con su siervo, Elías. Temeroso él, como es natural en un ser humano, porque le estaba persiguiendo el rey Acab, rebelde, junto con su mujer Jezabel y su ejército. Así que él corrió hacia el desierto, se metió en una cueva y se escondió. Y cuando habló con Dios, cuando Dios se acercó a él para decirle, ¿por qué estás escondido aquí? Y Elías respondió, porque me quieren matar. Yo soy el único que ha quedado, que no dobló sus rodillas ante Baal en el pueblo, porque el pueblo se había vuelto totalmente idólatra. El pueblo de Dios se había ido muy lejos de su presencia.
hacia las naciones paganas, hacia las costumbres paganas. Pero Dios le dice a Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 18, le dice, no eres el único fiel. Hay 7,000 personas más dentro del pueblo que tú no los has visto, tú no los conoces, que están fieles a mí y no doblaron sus rodillas ante los Baales. Amigos, en el estudio anterior yo les dije que el remanente está conformado de personas que a la vista humana no se ve que son parte del remanente. Pero Dios, que conoce los corazones, que conoce las mentes, sabe quiénes son fieles verdaderamente. Porque una cosa solamente es mostrar una apariencia. Una cosa solamente es ser fiel exteriormente, pero otra cosa es ser no solo exteriormente, sino también interiormente. Y habían 7,000 personas. Le dijo Dios a Elías que todavía quedaban fieles y eran obedientes. ¿Se da cuenta? Entonces el remanente está conformado por personas que tienen fe en Dios, que son obedientes a Él. Recuerde eso, por favor. Ahora, este pueblo, el Israel espiritual, tienen una característica importante también. Y esa característica está en Jeremías capítulo 31. Vamos a buscar, por favor, abra su Biblia en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dios tenía un plan, ya que el pueblo como nación política no cumplió el objetivo. Ahora Dios se fija en el Israel espiritual. Y el Israel espiritual iba a recibir una transformación. El Israel espiritual eran todos aquellos que habían experimentado un cambio. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. ¿Lo tiene allí? ¿Sí? Dice acá, Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. Leo. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Esto hemos hablado mucho, ¿no, amigos? Las palabras aquí de Dios tienen mucha verdad, mucha razón. Quienes habían invalidado el pacto no fue Dios, fueron los israelitas, fue el pueblo. Y cuando dice aquí nuevo pacto, no es que Dios iba a producir un nuevo pacto, no, era el mismo pacto, solo que la gente con quien iba a hacer el pacto era diferente. No el pacto, sino las personas con quienes él iba a hacer el pacto. Y estos corazones con el cual Dios iba a tratar, iba a ser diferente. Fíjese lo que dice acá. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí encontramos un detalle importante en el cual el Israel nacional político falló.
y fue que la ley estaba externamente o en el exterior de la vida de estas personas, pero no había producido ningún cambio desde dentro. La voluntad de Dios no estaba escrita en el corazón, no porque Dios no hubiese hecho eso, sino porque ellos decidieron no escribirla. No permitieron ingresar a sus corazones a Dios. Su voluntad no se introdujo en el corazón de estas personas porque ellos cerraron la puerta de sus corazones a Dios. Cerraron la puerta. Entonces, Dios dice aquí, todo aquel que me deja entrar en su corazón, yo implantaré mi ley, mi palabra, mi voluntad, y cambiaré el corazón de piedra. Fíjese lo que dice aquí, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Nuevamente aquí aparece la palabra conocer. ¿Se acuerda que en los estudios anteriores yo hablé mucho acerca de la importancia de conocer a Dios? Claro, es que Juan capítulo 17, versículo 3, enseña que la vida eterna, amigos, la vida eterna consiste en conocer a Dios, en conocer a Jesús. Por eso Jehová, aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 34, muestra la importancia de conocer a Dios. Y dice, todos me conocerán. ¿Y por qué todos conocerán a Dios? Porque su voluntad está inmersa en la mente de ellos. Por eso dice, yo escribiré en el corazón, en la mente, mi voluntad de estas personas. En la mente de estas personas yo implantaré mi voluntad. Pero ¿de qué manera lo iba a hacer Dios? ¿De qué manera? A través de una relación de conocimiento, a través de un caminar constante. Y volvemos a lo mismo, amigos. Volvemos al punto central. Es que la vida cristiana consiste en caminar con Dios. Esa es la base de todo. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús también lo dijo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa frase, busca primero el reino de Dios y su justicia, se resume en caminar con Dios. Lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos era, caminen con Dios. Que en primer lugar esté Dios en sus vidas. Que en el orden de sus prioridades de vida esté Dios en primer lugar. Después todo será añadido, dice Mateo 6:33. Todo será añadido. Después viene la obediencia. Al final viene vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para eso necesitas caminar con Él. Porque caminando con Él vas a conocerlo. Por eso Jeremías 31, capítulo 31, versículo 34 dice que cuando las personas caminan con Dios, nadie tiene que contarles acerca de Dios. Cuando las personas caminan con Dios, nadie les va a decir, conoce a Dios, porque ellos ya conocen a Dios, porque tienen una relación cercana con Él. Eso es lo que Dios dice aquí. En eso consiste el pacto, amigos. Y ese es el mismo pacto. Pero ¿por qué nuevo pacto? Porque las personas ahora
¿sí? Responderían a su llamado. Serían fieles en el cumplimiento de los requisitos del pacto, pero no por obligación, no en forma externa, sino de manera interna. ¿Se da cuenta? Así es. Versículo 34, la última parte dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios, amigos, es poner en nuestro corazón el deseo de caminar con Él. Y hay muchas razones para decidir caminar con Jehová. Muchas razones. Vale la pena caminar con Dios. Vale la pena conocerlo. Vale la pena confiar en Él. Por favor, que nada le distraiga de cumplir este objetivo que está dentro del pacto. Por favor, que no haya ninguna preocupación que le aparte del objetivo de caminar con Dios. Que no haya ninguna deuda, ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna necesidad. Si hay alguna necesidad en su vida, que sea la necesidad de caminar con Jehová. Por favor, nunca empiece su día sin comunicarse con Dios y escuchar a Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. No puede estar tan ocupado como para no tener tiempo de hablar con Dios y escuchar su voz. Usted no puede estar tan preocupado como para que no tenga la voluntad. Digo voluntad, ojo, no digo las ganas, sino la voluntad. Porque la vida cristiana, amigos, se mueve a través de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Esa es la voluntad. La vida cristiana no se mueve por sentimientos. La vida cristiana no avanza porque si tengo ganas o no tengo ganas. No, así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana se mueve a través de la voluntad, de decisiones. Yo decido orar. Yo decido estudiar la Biblia. Yo decido compartir el mensaje con otros. Es decisión la vida cristiana. No es voy a orar si tengo ganas. Voy a estudiar la Biblia si tengo ganas. No lo haré porque no tengo ganas. Por favor, así no funciona la vida cristiana. Usted tiene que orar porque decide orar, tenga ganas o no tenga ganas. Usted decide estudiar la Biblia aunque no tenga ganas de hacerlo. Tiene que hacerlo, porque de esa manera usted camina con Dios. Camina con Dios. Y esto no tiene nada que ver con hipocresía, porque el diablo es muy astuto, amigos, muy astuto. El diablo nos habla diariamente y depende de nosotros si le hacemos caso a su voz. ¿Y qué es lo que el diablo ha sacado? Ha sacado una teoría, te voy a contar esto. El diablo ha sacado una teoría de que tú no deberías orar si no tienes ganas de orar. Tú no deberías estudiar la Biblia si no tienes ganas de orar. Tú no deberías compartir el mensaje con otros si es que tú no oras y no estudias la Biblia, porque si no, eres un hipócrita. Y Dios no quiere hipócritas. Eso dice el diablo. Y entonces muchos cayeron en esa teoría. Muchos cristianos han caído y están cayendo en esa falsedad. Que si no tienes ganas de orar, no tienes que orar, porque si oras, eres un hipócrita. No tienes que estudiar la Biblia si no tienes ganas de estudiar, porque si estudias, eres un hipócrita.
No tienes cómo vas a estar predicando y hablando a los demás si tú no estás orando ni estudiando la Biblia. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Con qué cara vas a estar hablando si no oras ni estudias la Biblia? Eso es lo que dice el diablo. No le creas. Amigos, todos nosotros estamos en una lucha aquí. Todos nosotros tenemos caídas. Todos nosotros tenemos desánimo. ¿Sí o no? Debilidades. Todos. ¿Quién puede decir aquí que en cada instante, en cada momento tiene ganas de orar? ¿Quién puede decir aquí que todos los días esa persona tiene ganas de estudiar la Biblia? ¿Quién puede decir aquí que todos los que predican son porque han alcanzado ya la perfección y una vida cristiana 100%? ¿Quién puede decir aquí, amigos? Ni yo, ni usted, ni nadie puede decir aquí eso, que ha alcanzado el 100% de su vida cristiana y por lo tanto tiene derecho de predicar, porque vive una vida cristiana excelente. Nadie. Todos, amigos, todos estamos en una lucha, todos estamos en una pelea, todos caemos en algún momento, todos estamos desanimados, que no tenemos ganas ni de orar ni estudiar la Biblia. Me pasa. Y dígame si a usted no le pasa. Dígame si a usted no le pasa. A todos nos pasa. Ese que dice que siempre tiene ganas de orar, siempre tiene ganas de estudiar la Biblia, es mentiroso. Es mentiroso. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, la santificación, la comunión con Dios, el caminar constante con Dios, es una lucha, amigos, porque somos pecaminosos, porque nuestro corazón es rebelde, no le gustan las cosas de Dios. Nuestro corazón humano tiene una naturaleza pecaminosa, pecaminosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos para leer la Biblia, esforzarnos para estudiar, para orar, para predicar. Tenemos que esforzarnos, aunque no tengamos ganas, hay que hacerlo. Y eso no es hipocresía. Esa es la batalla de la fe, hermanos. En eso consiste la batalla de la fe. Pero nuestra lucha no es solo. Nuestra lucha es con Jesús. Agarrados de Jesús, vamos venciendo el desánimo, vamos venciendo la falta de deseo de estudiar la Biblia, de orar. Mientras vamos caminando, que es toda la vida, amigos, ¿ah? Esto no es de 2 años, 3 años, 20 años, es toda la vida esta lucha de caminar con Dios. Es toda una vida. ¿Se da cuenta? De esa manera vamos, y Dios entiende nuestra lucha. Dios comprende nuestra batalla. Él sabe cuando no tenemos ganas de orar y estamos orando. Y eso alegra el corazón. No es que nos desprecie a Dios. No nos dice, tú eres un hipócrita, estás orando y conversando conmigo sin ganas. No, Él sabe que yo estoy haciendo un esfuerzo. Él conoce que yo estoy desanimado y Él llama a los desanimados. Él llama a los tristes. Él llama a los que no tienen ganas de nada, a los cansados. ¿No encontramos eso en la Biblia, acaso? ¿No encontramos a un Jesús diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo os haré descansar? ¿Y qué significa estar cansados y trabajados? No tener ganas de nada. Estar desanimados. Él llama a los desanimados. Él llama a que se acerquen a Él los que están sin ganas. ¿Se da cuenta? Esa es la vida del Israel espiritual.
Esas son las características del Israel espiritual. Esa es la vida del cristiano fiel y obediente, que camina con Dios en las buenas y en las malas, que camina con Dios en las luchas y en las pruebas. Ese es el Israel espiritual. ¿Se da cuenta, amigo, amiga? Así es. Ahora, otra cosa que la lección nos habla, la lección de hoy, es que, y de esta semana, es que Dios no deseaba hacer un pueblo solo de una nacionalidad. Dios deseaba que todas las naciones del mundo sean su pueblo. Por eso le dijo a Abraham, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, se está refiriendo a toda raza, a toda lengua, a todo pueblo, no solo a judíos, no solo a israelitas, a todos. Por eso, en Isaías capítulo 66, busque por favor conmigo Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 18 al 21, encontramos esta verdad. Mire lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 18 al 21. Para que usted se dé cuenta que Dios deseaba ser un pueblo no solo de judíos, sino de todas las naciones, de gentiles también. Gentil se llamaba en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento se lo llamaba extranjero, a todos aquellos que no pertenecían a la nación judía. Y entonces Dios le dice aquí al pueblo a través del profeta Isaías que Él desea que su mensaje llegue a todas las naciones, aún a los extranjeros, aún a los gentiles, y se conviertan a sus caminos, para que Dios haga de ellos también reyes y sacerdotes, una nación santa, aunque no hayan sido descendientes de sangre de Abraham. Dios quería ser de todas las naciones descendientes de Abraham, pero espirituales. Todos los que hicieran lo que hizo Abraham, que creer en Jehová, caminar con Él, serían descendientes espirituales de Abraham. Dice el versículo 18, Isaías capítulo 66, versículo 18 al 21, dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar, ojo acá, mire, escucha bien, estoy leyendo Isaías capítulo 66, versículo 18. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. ¿Se da cuenta? Ese es el sueño y era el sueño de Dios desde allí. Hacer un pueblo de todas las naciones. Y eso Israel no entendió. El Israel político no comprendió. Ellos creían que solo ese grupo de nación, ¿no? Israel político era el pueblo de Dios. Y hasta ahora piensan, ¿no? Hasta ahora continúan allí los israelitas, los judíos, creyendo que ellos son solo el pueblo de Dios. No, amigos, eso no es así. Y dice acá, vendrán y verán mi gloria. ¿Quiénes? De todas las naciones y lenguas. Pondré en ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a las costas lejanas que no han oído de mí. ¿Quiénes no habían oído de las otras naciones que no eran judías? De otras lenguas. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Ese era el objetivo de Dios para el pueblo de Israel. Que publiquen la gloria de Dios a las demás naciones. Que anuncien, que muestren quién es Dios, para que esas naciones paganas, esas naciones que no conocían a Dios, de otras lenguas,
vengan y conozcan a Dios y anden en sus caminos. Versículo 20, Isaías 66, 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Mira, cómo repite varias veces esto, de todas las naciones, como una ofrenda para Jehová, a mi santo monte de Jerusalén. Estoy leyendo Isaías 66, 20, la última parte ya. A mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo de los hijos de Israel, que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. O sea, estas personas iban a ser como una ofrenda a Jehová. Estas de otras naciones, de otras lenguas. Los israelitas, al compartir el mensaje y ganarlos para Dios, para la luz admirable, y traerlos, era como aquel que traía una ofrenda a la casa de Jehová, dice aquí. O sea, la vida de estas personas ganadas para Jehová eran presentadas como una ofrenda a Jehová. Y Jehová se agradaba con esa ofrenda. Y tomaré, dice el versículo 21, Isaías 66, 21, y tomaré también de ellos, ¿de quiénes? De los extranjeros, de los gentiles en el Nuevo Testamento. De ellos iba a tomar para hacerlos sacerdotes y levitas. Así como les prometió a Israel hacer de esa nación un real sacerdocio y nación santa, para servir a Jehová en este mundo, así también iba a ser de todos los demás, de todas las demás naciones. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Y lo hizo, amigos. Por eso en Primera de Pedro, que ya vamos a leer más adelante, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, le dice, ahora a los cristianos de diferentes nacionalidades, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios, ustedes son mis mensajeros para anunciar a todos la luz admirable que ustedes han conocido y sacar de las tinieblas a la gente que no me conoce y traerlos a mí. Eso se cumplió en el Nuevo Testamento, amigos. Se cumplió esto. ¿Te das cuenta? Así que el Israel espiritual es un Israel universal. Recuerda esto. El Israel espiritual es el Israel universal. El verdadero Israel es el Israel que está conformado de personas de todas las nacionalidades, de todas las lenguas, de todas las razas. Ese es el verdadero Israel. Un Israel fiel y un Israel obediente. Un Israel que conoce a su Dios, porque camina con su Dios todos los días. Tiene una relación íntima, tiene una comunión íntima con Dios. Así es, amigos. Y eso lo dejó muy claro Pablo. El apóstol Pablo habló mucho de eso. Y vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Busque por favor Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. Mire, fíjese, lo que Pablo dice aquí, lo que yo les estoy explicando es lo que la Biblia dice y lo que Pablo enseñó. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice así. Por tanto, acordaos, Pablo aquí está hablando, amigos, ¿a quiénes? ¿Sabes a quiénes? A los gentiles. Yo te dije que gentil o extranjero en el Antiguo Testamento, como se los llamaba, se refería a todas las personas que no eran judías. Eran griegas, eran romanas, ¿no? Todas esas personas que pertenecían a otros pueblos, a otras naciones, a otras lenguas, en el Nuevo Testamento se les llamaba gentiles.
Y los judíos despreciaron a los gentiles, porque no entendieron el mensaje, porque vivían una vida externa, llena de orgullo. Por eso Jesús, ya veremos eso, ya vamos a ver eso. Por eso Jesús vino a enseñar al pueblo judío que estaban equivocados, que Dios no había elegido a una nación para que se cierren allí y solo ellos tengan el mensaje y solo ellos sean salvos. No. Juan 3:16 dijo de que Jesús vino a este mundo para que toda la tierra, todos los habitantes de este planeta sean salvos, con la única condición de que crean en Él, nada más. Jesús no vino a salvar solo a judíos, vino a salvar a todos y a formar un pueblo de todas las naciones. Y aquí Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 11, en adelante, habla a los gentiles. Habla, predica y les hace recordar, ¿ya?, cuál era su condición pasada y cuál es la condición de ahora, que conocieron a Jesús. Porque Dios, en el Antiguo Testamento, había prometido que a través de la simiente, que es Jesús, todas las naciones iban a ser benditas. Todas las naciones iban a formar la familia espiritual de Abraham en Jesús. Y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice Pablo aquí. Capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Por tanto, acordaos. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Abraham, Dios implantó una señal que mostraría que todas las personas pertenecían al pueblo de Dios. Y esa señal se llamaba la circuncisión. Consistía en cortar el prepucio del hombre, y cortando el prepucio del hombre era una señal de que pertenecía al pueblo de Dios, que era descendiente de Abraham. Y esto no lo hacían las otras naciones, solamente los descendientes de Abraham, en este caso los israelitas y los judíos. Y entonces cuando Cristo vino a esta tierra, Él eliminó esa práctica, esa señal, y lo reemplazó por el bautismo. Entonces, todos los que creían a partir de la venida de Jesús, todos los que creían en el mensaje de Cristo, en la palabra de Cristo, y creían en Él, y seguían el ejemplo de Abraham, que caminaba con Dios, entonces la señal de esa creencia no era la circuncisión, cortarse el prepucio ya, sino el bautismo. Por eso Él implantó el bautismo. Él dio el ejemplo ante todos, diciendo, hagan lo que yo hice. Y todo extranjero, todo a partir del Nuevo Testamento, todo gentil, ¿ya?, que quería pertenecer a la familia de Dios, tenía que bautizarse. Y hasta ahora es eso, amigos, porque eso será hasta que Cristo venga. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo venga, todo extranjero que quería pertenecer a la nación se tenía que cortar el prepucio. Pero ahora no, ahora el bautismo. Y entonces dice aquí Pablo a los gentiles, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Claro, porque no conocían a Cristo. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué Israel? Aquí Pablo no está hablando del Israel político, la nación política. Está hablando de la nación espiritual.
de esa nación fiel y obediente a Cristo. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Claro, ajenos. ¿Por qué? Porque para que sean depositarios, ya, receptores de esas promesas, ellos tenían que creer como Abraham creyó. Y creer no solo es decir yo creo, sino creer es comenzar a caminar con Dios. Entonces los gentiles que querían pertenecer al pueblo de Israel espiritual tenían que comenzar a caminar con Dios y conocerlo. Pero ahora en versículo 13, ¿y cómo se logró eso en el Nuevo Testamento? Pero ahora en Cristo Jesús, se logró a través de Cristo Jesús, amigos. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amigos, a partir del Nuevo Testamento, a partir de la venida de Cristo, todos los que creían en el sacrificio que Jesús hizo, en su resurrección, en sus palabras, todos ellos y caminaban con Jesús, entonces se acercaban a la nacionalidad espiritual y pertenecían a ese pueblo espiritual de Israel. A través de Cristo. Ahora, Cristo es la base. Cristo es la razón de existir en la vida cristiana. Versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cristo, amigos, la simiente de la mujer, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de Abraham, allá en Génesis también, capítulo 12 y en adelante. Esa simiente que es Cristo unió a judíos, a griegos, a romanos y a todas las nacionalidades para ser un solo pueblo. A través de Cristo todos somos uno. Fíjese lo que dice acá. Versículo 17 o versículo 16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos pueblos, tanto a los judíos como a los gentiles, ¿no? Matando en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Por eso ya no soy extranjeros. Mira, aquí Pablo usa la palabra extranjeros sacando del Antiguo Testamento, como se los llamaba a los que no eran judíos, israelitas, extranjeros. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de Cristo pertenecemos a la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Gálatas 3:26. Avance, por favor. Retroceda, mejor dicho. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Hay muchos textos más, pero estoy resaltando los que creo que son más claros. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Mire lo que dice. Entonces queda claro allí, leyendo Efesios 2, 11 en adelante, de que en Cristo todos pertenecemos a la familia de Dios. No hay judío, no hay griego, y ahorita lo vamos a leer eso. No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos una familia en Cristo Jesús a través de su sacrificio, de su resurrección y de su obra. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, si usted cree en Cristo Jesús, pero recuerde, para tener fe y para creer, usted tiene que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, usted tiene que caminar con Él. O sea, no es un asunto así de que yo creo en Jesús, no. Si usted cree en Jesús,
lo conoce. Si usted lo conoce, entonces es porque camina con Él. Y si usted camina con Dios, conoce a Jesús. Si usted conoce a Jesús, cree en Él, confía en Él, lo ama y le obedece. Porque Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y ese me ama es consecuencia de confiar en Él. Es consecuencia de caminar con Él. Es consecuencia de conocer a Él. ¿Sí? La obediencia. Y dice acá, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque caminan con Él. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí está, bautizados. ¿Cuál es la señal ahora? Bautismo, y ya no circuncisión, bautismo. Porque, pues todos los que habéis sido bautizados, estoy leyendo Gálatas capítulo 3, versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ojo acá, si sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Quiénes son descendientes de Abraham? ¿Quiénes son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham? ¿Quiénes son? Los que están en Cristo, los que son bautizados en Cristo, los que conocen a Cristo, los que tienen fe en Cristo, los que caminan con Cristo, los que confían en Cristo. A través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de compartir esas dos cosas, oración y estudio de la Biblia. Ellos son el Israel espiritual. Ellos son la familia de Dios. Ellos son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que recibió Abraham. Ellos. ¿Y está conformado de quiénes? De todas las naciones, de todas las lenguas. ¿Está bien? ¿Está quedando claro? Y algo más, un ejemplo, para que usted se dé cuenta de lo que está enseñando la Biblia es real y lo que yo les estoy diciendo es real. Un ejemplo. Vamos a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 39. Juan, capítulo 8, versículo 39, y vamos a leer hasta el 45. ¿Ya? Juan capítulo 8, versículos 39 al 45. Mientras vas buscando Juan 8, 39 al 45, yo te quiero dar el contexto de lo que está pasando aquí. Aquí Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos eran enemigos de Jesús. Eran esos judíos, esos israelitas que se creían los mejores, que a los de otras naciones los basureaban, los que querían matar a Jesús. Planificaban allí cómo matar a Jesús, porque odiaban a Jesús. Pero se creían los mejores, se creían depositarios de las promesas de Dios. Se creían los descendientes de Abraham. Claro que eran descendientes de Abraham por sangre, pero Jesús viene y les enseña lo que hemos leído en Efesios, en Gálatas, lo que dice Pablo. Viene y les dice lo siguiente. Mira lo que dice. Juan capítulo 8, versículo 39 al 45. Dice, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham.
orgullosos. Nuestro padre es Abraham, somos descendientes de Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos, escucha bien la respuesta de Jesús, poderosa y hasta podría decir mortal para ellos. Mira lo que dice, Juan capítulo 8, versículo 39. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, en otras palabras, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que los descendientes de Abraham, en primer lugar, hacen lo que Abraham hizo. ¿Qué? Creer en Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios. Eso hacía Abraham. Y todos los que hacen lo que Abraham hizo son descendientes e hijos de Abraham. Eso está diciendo Jesús a estos hombres. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Y ya les menciono lo que hizo, ¿no? Y sigue diciendo, pero ahora ustedes intentan matarme, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Fíjese, Jesús les habla clarito, así clarito, y les desenmascara. Ustedes son asesinos, porque ustedes están planificando matarme. ¿Acaso eso hizo Abraham? ¿Acaso Abraham fue un asesino? ¿Acaso Abraham fue uno que no escuchó mi voz? ¿Acaso Abraham desobedeció a Dios y su palabra? No hizo eso, fue obediente. Pero ustedes son todo lo contrario. ¿Cómo van a decir ustedes que son hijos de Abraham? Hijos de Abraham no solo es tener la sangre de Abraham. Ser hijos de Abraham y pertenecer a la familia de Abraham es escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, hacer su voluntad. Eso es lo que está diciendo Jesús a estos hombres. Y les sigue diciendo, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ya vamos a ver quién es el Padre de ellos. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ya les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. Así, ¿de qué Padre está hablando? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, igual que ustedes, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, o sea, es un mentiroso, igual que ustedes. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Qué tremendo aquí, amigos. Jesús les dice así, clarito, ustedes son hijos del diablo, no de Abraham. El diablo es un rebelde. El diablo no escuchó la voz de Dios. El diablo hace todo lo contrario que Dios dice. Y ustedes hacen lo mismo. Por lo tanto, ustedes no son hijos de Abraham que obedeció a Dios, sino son hijos del diablo, el desobediente y mentiroso, desde el principio. Versículo 42 dice, versículo 42, 8:42, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais. ¿Qué hay que hacer para ser de la familia de Dios? ¿Para ser hijos de Dios? ¿Para ser descendientes de Abraham? Amar a Jesús. Porque Jesús dice aquí, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. Amigos queridos, yo creo que quedó claro el tema de hoy. El verdadero Israel es el Israel espiritual. El verdadero Israel espiritual son todos aquellos que creen en Jesús, caminan con Él, lo conocen, lo aman y le obedecen. Ese es el verdadero Israel espiritual. Por eso, amigos,
El verdadero Israel no está conformado por un nombre de una iglesia. No, no, no. Cuidadito con creer que tú, porque eres católico, ya perteneces a la familia de Dios. Tú, porque eres adventista, ya perteneces a la familia de Dios. No. Recuerda que dentro de todo ese grupo de iglesias hay un remanente. Ese remanente es el Israel espiritual. Ese remanente, el Israel espiritual, es fiel a Dios, obedece a Dios, camina con Dios. Sí, amigo, porque yo conozco a muchos adventistas, a muchos católicos, a muchos evangélicos que tienen el nombre, pero no caminan con Dios, no conocen a Dios, no confían en Dios. Muchos. Yo ruego a Dios que yo al final no pertenezca a ese grupo. Porque ahora puedo tal vez estar perteneciendo a ese grupo. Usted puede estar perteneciendo a ese grupo, del montón, pero no del remanente. Por eso no debemos dejar de caminar con Dios. No debemos dejar de conocerlo. No debemos dejar de confiar y amarlo y obedecerlo. Todos los días de nuestra vida, aunque tengamos ganas o no, tenemos que caminar con Él. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Solo Dios sabe, entre todos, quiénes son los fieles y obedientes. Ni Elías sabía que habían 7,000 dentro de ese pueblo pagano, de ese pueblo maleado. Ni Elías conocía que habían 7,000 todavía allí adentro fieles. Así también nosotros no sabemos quiénes son fieles. No sabemos quiénes son obedientes. No sabemos. Solo Dios sabe. Pero caminemos nosotros con Dios. No nos apartemos de Él y llegaremos a ser parte del Israel espiritual, de ese verdadero Israel, del remanente, a quienes Dios, Jesús, vendrá a llevar para vivir con ellos por la eternidad. ¿Está bien, amigos? Querido Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias. Queremos ser parte de ese Israel espiritual. Queremos ser personas fieles, obedientes a ti, que aprendan a caminar contigo, a conocerte, a confiar y amarte. En las buenas y en las malas, con ganas o sin ganas, tenemos que caminar contigo, Señor. Nos entregamos en tus manos, nos entregamos a ti, Señor. Nos entregamos a ti por completo. Te pido de todo corazón que bendigas a todos mis amigos y hermanos que han estado conectados hoy aquí. Que esta palabra, Señor, tuya haya transformado nuestras vidas, nuestras mentes. Que haya fortalecido nuestra vida espiritual. Y Señor, perdónanos si hemos sido hasta ahora infieles a ti. Si hemos caminado de vez en cuando contigo y no diariamente, perdónanos. Queremos cambiar de actitud, Señor, poniendo nuestro esfuerzo, tomando nuestras decisiones, usando nuestra voluntad para cumplir ese objetivo. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado conmigo una vez más aquí en Lecciones que Transforman. Que Dios te bendiga, te guarde, un fuerte abrazo, nos vemos mañana y no te vayas, por favor, sin compartir el video. Comparte, ¿sí? Comparte. Manda a la iglesia, a los miembros de tu iglesia, de tu grupo, de los WhatsApp, mándalos. Un fuerte abrazo, te quiero mucho y gracias por haberme acompañado en Lecciones que Transforman. Suscríbete, por favor, a la página, aquí, presionando la campanita en la pantalla que aparece,
y recibirás las notificaciones de los estudios todos los días. Hasta luego, nos vemos.